¿Qué tal? ¿Cómo están una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad? Para Creaciones JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, exproveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELA. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en el área de salud mental. Es médica especialista en psiquiatría, máster en salud pública y en educación para profesionales de la salud, actual coordinadora general del capítulo argentino de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMS. Un gusto recibir y conversar hoy con la doctora Gabriela Lacarta. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Mónica, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Nosotros contentísimos y bueno, por tu generosidad y regalarnos este ratito de charla con la situación tan particular que está atravesando toda el área de salud mental y específicamente sobre esta pretendida reforma en la ley de salud mental justamente y cuál sería su incidencia en las prácticas actuales. Bueno, mira, a ver, a mí me gustaría decir para empezar que, porque viste que se estuvieron haciendo ahí como debates en el Senado y estuvieron hablando varios colegas y hay como un creer así como medio de sentido común, digamos que desde la psiquiatría, todos y todas las que hacemos psiquiatría pensamos que hay que reformar la ley actual y la realidad es que somos un montón de psiquiatras que no estamos de acuerdo con esta postura. En lo particular, y no solo por mí, sino por hablar con otros compañeros, eh, yo diría que pensar en este tipo de reforma es medio una trampa, porque parte de tomar casos particulares muy dolorosos, de situaciones muy complicadas y de una realidad que es la que estamos viviendo, que es una realidad de una crisis absoluta en salud mental, no solo en salud mental, pero bueno, estamos hablando específicamente de eso, y dan como una propuesta de reparación a eso, esta reforma que en realidad va a traer más sufrimiento y lo único que va a hacer es internar a más personas sin dar una respuesta real y aparte de financiando a las provincias, ¿no? O sea que en realidad si las personas hoy ya no tienen acceso a tratamientos que resuelvan sus problemáticas en salud mental, con esta reforma eso se va a incrementar un montón. Eh, Aparte hay que ver esas instituciones, cuáles y en qué condiciones, porque como vos decís, si ya lo que teníamos estaba necesitando refuerzos en tantas áreas, tanto lo edilicio, bueno, todo lo que tiene que ver con las distintas terapias, vos que estás en el tema, sabés que al contrario habría que reforzar y aumentar inclusive presupuesto, y esto lleva justamente a lo contrario, prácticamente una medida de ajuste para para el área, ¿no? de salud. Absolutamente, absolutamente. Es un ajuste. Aparte, no solo esta reforma, acaban de sacar el remediar. La verdad es que pensar, o sea, yo como psiquiatra, a mí me parece fundamental que las personas tengan acceso a psicofármacos. Realmente las problemáticas de salud mental severas, las personas necesitan medicación y no puedan acceder a la medicación es algo absolutamente, bueno, es muy complicado. No sé cómo se van a poder sostener tratamientos. Y la realidad es que hoy en día lo que pasa mucho, aunque sea lo que yo veo y escucho, y a mí yo trabajo mucho en educación también, en el sistema, digamos, en educación superior, en universidades, y hablo mucho con mis estudiantes, en educación médica específicamente, no solo de salud mental, sino carreras de medicina en general. Y los estudiantes y las estudiantes suelen pedir también espacios de contención y de salud mental, porque hay como una problemática de salud mental que es absolutamente diseminada y algo que yo noto mucho o que se ve y que todos lo sabemos es que cuando vas como al sistema de salud a pedir tratamiento en salud mental, bueno, es muy difícil conseguir tratamientos. eh, que acompañan realmente, porque lo que pasa es que en general, salvo hay provincias en las que no y hay experiencias en las que no, pero en general lo que pasa es que los tratamientos son muy hospitalocéntricos. De hecho, el financiamiento en salud mental hoy por hoy, en la gran mayoría es para los monovalentes, que son estos hospitales psiquiátricos que, bueno, que
que algunos se adecuaron, otros no, pero básicamente no están cerrados, que es lo que decía la ley de salud mental. Pero lo más importante, más allá de eso, es que no se hicieron otros tipos de dispositivos ambulatorios. Porque si no hay esos otros dispositivos, bueno, las personas no tienen dónde hacer tratamiento tampoco, ¿no? Porque la realidad es que lo más importante en salud mental la salud mental es una problemática que se trata en red, ¿no? Se trata no solo de un equipo interdisciplinario, sino de los recursos que tiene esa persona o que le podemos armar a esa persona para que esa persona esté contenida en la comunidad. Si no existen esos recursos, sí, Sí, que decime. lo que noto es que salud mental es transversal en todo, y en todos los grupos etarios y en toda la sociedad, porque vemos problemáticas en los niños, en los adolescentes, que bueno, ya son de público conocimiento, esa tendencia al suicidio, autoagresiones, bueno, vos tendrás esos términos más adecuados, propios de esas situaciones, pero que lo vemos después en los adultos que no pueden resolver situaciones propias, a lo mejor dadas por la economía o porque hay un integrante en la familia que ya es, digamos, que tiene esta sintomatología, no sé cómo decirlo, o esta patología, y también en los adultos mayores, que va también tan ligado con lo social, lo económico, las jubilaciones, y aparte que sabemos que este grupo etario siempre presenta, digamos, en el final de la vida, estos años finales, alguna discapacidad también y que puede también involucrar el área de salud mental. Sí, no, ni que hablar, ni que hablar. Aparte, yo pensaba un poco, que íbamos a charlar hoy, en el tema de los suicidios y que está tan... Todos hablamos del suicidio adolescente y es un problema enorme y al que hay que prestarle mucha atención, pero ya que mencionás a los adultos mayores, en los adultos mayores suele haber también suicidios, que me parece que es algo que no tomamos muy en cuenta y por lo general hay factores de riesgo que tienen que ver con esto, si se suman discapacidades, si se suman otras enfermedades crónicas, si se suman situaciones estresantes como las que se están viviendo hoy en día, también eso aumenta el riesgo de suicidio en adultos mayores. Y me parece que es como una temática que hay que tomar en cuenta, ¿no? La salud de nuestros adultos mayores. Y yo lo que por ahí te quería como comentar en relación a lo que decía antes de la red en salud mental, que algo que a mí me parece importante es que algo que tal vez no se hizo como se debería haber hecho y que creo que estamos a tiempo, es como incidir en la formación de los profesionales de la salud y de la salud mental en particular, porque aunque sea los médicos y médicas en general, no nos enseñan mucho, ni a trabajar en equipo, ni a trabajar en red, ni a trabajar comunitariamente. Y la verdad es que en salud mental se habla mucho del hospital especializado, pero por ejemplo, un hospital especializado es importante, por ejemplo, cuando hay un gran quemado, porque necesitas mucha tecnología toda junta y ahí. En salud mental, lo más importante somos nosotros, los recursos, los trabajadores de la salud, el que está ahí como poniendo el cuerpo y le escucha también y acompañando. Y eso, hay una frase que yo le escuché a Vicente Gali, que es un psiquiatra que era un gran referente, que fue el director de salud mental del gobierno de Alfonsín. Él decía que a mayor complejidad en salud mental, lo que hay que hacer es aumentar la densidad de la red de contención de esa persona. Por eso, como la mayor complejidad en salud mental está ahí, en el territorio donde la gente vive, trabaja, va al colegio, etcétera. Entonces, es ahí donde tenemos que incidir. Lo mismo con la discapacidad, ¿no? Pero bueno, en salud mental eso es como absolutamente fundamental. Entonces, esta reforma va para el lado contrario, digamos. O sea, lo único que piensa esta reforma, lo único que propone esta reforma, en lo que focaliza, digamos, más allá de algunas palabritas, focaliza en la internación como si fuese como lo más importante. La internación es un recurso que es necesario, cuidado y bien hecho, pero no es el primer recurso. Las problemáticas de salud mental severas que hoy conocemos y todas las que vos dijiste y los consumos problemáticos y todo lo que podemos pensar hoy en día que nos pasa, porque todos tenemos ejemplos cercanos y lejanos de problemáticas severas de salud mental o alcanza con salir a la calle. eh, Ese tipo de problemáticas, pensar que la solución es simplemente internar a esa persona en un pabellón y que se quede internada y ahí cuidada, es una solución simple para un problema que en realidad es muy complejo.
Entonces esa solución no sirve, es una trampa decir, yo creo que es una trampa para las familias decir que así van a solucionar los problemas de salud mental de sus hijos o sus familiares. Obviamente que tenemos que hacer algo porque la situación como está hoy en día está mal. En principio lo que hay que hacer es poner plata para, para infraestructura, para formación, para etcétera, 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 ¿no? Entonces el tema del financiamiento y de pensar en una emergencia en salud mental tal vez es algo que sería más interesante que pensar este tipo de reforma. Y por ahí una cosa más que yo quiero decir, que nada, como psiquiatra, que estén pensando en que el psiquiatra o que se diga, porque escuché como varios de las personas que intervinieron y que se piense que el psiquiatra es como la persona más importante en el equipo de salud, es volver atrás en el tiempo a la prehistoria más o menos de la psiquiatría. Porque hoy en día, aunque sea la gente más joven, yo no soy de los más jóvenes, pero sí trabajo en formación y con gente más joven. Creo que lo que todos queremos es trabajar en equipo y trabajar con personas con padecimientos tan severos o con cuadros tan graves genera mucho estrés y ni que hablar en las condiciones en las que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Entonces, si hay algo que creo que la gente que ha trabajado en equipo reconoce, es que trabajar en equipo y tomar esas decisiones en equipo siempre es mucho mejor que tomar esas decisiones solo. O, y bueno, y lo último que querría decir es que estamos dejando afuera de esta discusión a enfermería, que me parece que es una disciplina, una profesión absolutamente importante dentro del campo de la salud mental, porque lo que pasa muchas veces también es que es verdad, o sea, de repente están todas desbordadas, no sé, las guardias con situaciones de salud mental que nadie sabe cómo atender. Entonces, ahí vuelvo a insistir y me callo porque me pongo a hablar y no paro, perdón, es, Sí, está muy en la bien. importancia de formar a esos profesionales que tal vez no están especializados en salud mental, en formarlos para poder atender crisis de salud mental, para que puedan abordarlas, digamos, para que puedan atacar ese momento de crisis y después llamar en todo caso al especialista. Pero eso es algo que yo lo veo un montón y las problemáticas de salud mental severa generan mucho miedo, ¿no? Y más con todas estas situaciones, siempre traemos como los casos que terminaron en catástrofe. En realidad, si uno va a buscar la estadística, esos no son la mayoría de los casos, pero bueno, son los que generan más impacto. Entonces, a mí eso me parece importante. Claro. Sí, justo te iba a preguntar, pero es un poco lo que vos estabas desarrollando de cómo está el campo de la salud mental en la actualidad. Pero creo que es un poco la idea que vos estás planteando. Más vale habría que, por ejemplo, trabajar en estos pilares, como ser la enfermería, que es como un brazo donde ustedes también trabajan codo a codo y que necesitan, por ejemplo, como vos mencionabas, una especialización o esto de los recursos, porque no nos olvidemos que las provincias no son ricas, al contrario, están siendo sus presupuestos también menguados y delegarles cada vez más responsabilidades, eso no va a garantizar que sea mejor el área de la atención, sino al contrario, a lo mejor se está obstaculizando si esta reforma se llega a implementar. ¿Y cuál es tu expectativa sobre esta reforma? ¿La aprobarán? ¿No? ¿Cómo? Eh, Bueno, yo espero que no la aprueben, la verdad. Me parece que somos muchos y muchas y muchos colectivos que estamos como moviéndonos, expectantes y ahí opinando y bueno, y dando explicaciones en relación a por qué no debería aprobarse una reforma de este tipo en salud mental. Después, bueno, queda en manos de los legisladores que espero que hagan bien su trabajo. Estamos en un momento del país difícil, que se vienen aprobando muchas cosas que no se tendrían que haber aprobado. Pero bueno, a mí me parece que es importante que nos sigamos movilizando, que nos sigamos juntando y que sigamos en principio, construyendo desde abajo para el momento en que podamos como volver a cambiar la situación actual, porque eso va a pasar en algún momento. Y mientras tanto, seguir buscando estrategias, porque si hay algo que también tiene la salud mental y todos los que trabajamos en estos campos, tiene que ver con buscar estrategias para hacer
lo que hay que hacer para acompañar y para seguir resistiendo, porque también para eso estamos. Claro. Ay, Gaby, te agradezco tanto porque sé que estás ocupadísima y bueno, todos los conceptos que nos has vertido y además qué necesario que es visibilizar, porque hay mucha gente que tal vez no está próxima a estos temas y es importante que se sepan, se conozcan con mayores detalles, porque no es simplemente la reforma tal o la otra reforma tal, sino poder entender qué es lo que va a afectar, cómo va a incidir. Y bueno, creo que a través de esta charla vos nos esclareciste un poco más también todo el tema. Antes de despedirte, quiero enviarte un cordial saludo y agradecimiento de nuestro director ejecutivo, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todos quienes hacemos este espacio de entrevistas en discapacidad. Y bueno, como en el caso de hoy, salud mental. Y ha sido un gusto conversar con vos. Y bueno, hasta la próxima, doctora Gabriela Lacarta. Muchísimas gracias, Mónica, y saludos para todos y todas. Muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. A nuestras amigas y a nuestros amigos, les recordamos que encuentran el programa en YouTube, TikTok e Instagram como JCG Discapacidad Nacional. Allí pueden suscribirse, poner me gusta, compartir el material para su información y difusión y también dejar sus comentarios. Un gusto que nos hayan acompañado hasta este momento. Será hasta la próxima, si Dios quiere.